Perfecto, estamos en eso. Bueno, buenas tardes a todos. Para hoy, como habíamos ya quedado, tenemos al arquitecto Federico Holanda, nacido en Recife, Brasil. Es arquitecto y doctor de arquitectura de la University of London, profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasilia. Es investigador senior de la misma universidad, autor de libros como O Espacio de Exexao, Oscar Niemeyer de Vidrio y Concreto, y otros más. Hoy nos acompaña desde su ciudad natal, Brasilia, y cuando con él habíamos hablado para este caso, no queríamos exponer la Brasilia que siempre se expone como su proceso, digamos, de diseño moderno, sino las otras caras que hay de Brasilia. Y por eso Federico viene hoy con esta presentación que nos va a despejar o a abrir un poco la mente en esos temas de lectura de ciudad, de lectura social también, si queremos decirlo así, de lectura de planificación, ¿cierto? Y de pertinencia de los procesos que estamos haciendo nosotros desde nuestro recorrido en la Universidad de San Buenaventura, en municipios que necesitan y que requieren una planeación, y donde efectivamente estamos tratando de trabajar, ¿cierto? Entonces, esa es la pertinencia. También un poco una mirada, obviamente tenemos que tocar tangencialmente la parte histórica, que también a varios del grupo nos interesa. Y bueno, sin mucho más, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra, el auditorio es todo tuyo. Okay. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto compartir con ustedes las ideas que nosotros vimos desarrollando a lo largo de los 48 años y más específicamente a lo largo de los 34 años, cuando creamos este grupo de investigación en la Universidad de Brasilia. Entonces es que lo que voy a enseñarles es un proyecto colectivo, es una construcción colectiva, claro, cada uno de nosotros individualmente tiene su contribución, ¿no? Pero lo importante es que es un grupo de investigación con trabajos que publiqué en mi editorial. Los libros de arriba son los míos, de monográficos, solamente conmigo, ¿no? Yo que los escribí. Y los libros de abajo son ejemplos de libros que publiqué en mi editorial, que fundé en 2010, de colegas no solo de la Universidad de Brasilia, como Maria-Elaine Kosdorff y Günther Kosdorff, que este tratado, un verdadero tratado sobre desempeño morfológico de los lugares, pero también de Valério Medeiros, que este libro de memorias de viajes, y de otras universidades, como el libro de Vinicius Neto, de Universidad Federal Fluminense del estado de Río, y que desde la colega Lucy Donegan de una otra universidad, y este libro que es de una querida amiga que ya perdemos, que es un libro de poesía. Entonces, lo que quiero decir es que es un proyecto colectivo sin lo cual no habríamos logrado hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, las dos ideas centrales de esta presentación es ir en contra de los lugares comunes de la capital. Por ejemplo, abandonaron la utopía, se quedó con la cara de la ciudad brasileña. O, como escribe Holston, la abrumadora sensación de monotonía y tristeza que experimentan los brasilienses en la ciudad. O, desde un helicóptero es genial, pero allá abajo, donde vive la gente, Brasilia apesta, como escribió Yangel, por ejemplo. Y la otra idea es ir en contra del maniqueísmo. Lo que busco es caracterizar lo que es peculiar en Brasilia, en las calidades, en el proyecto y más allá del proyecto, y en los problemas, en el proyecto y más allá del proyecto. La estructura de la presentación es esa. Voy a enseñarles un poco de todo que nosotros tenemos en la municipalidad, porque
Brasilia no es solamente la parte proyectada por Lúcio Costa, conocida como el plan piloto, o el avión, o el pájaro. No, nosotros tenemos muchas configuraciones, muchos que yo llamo los tipos de este patchwork en la municipalidad de Brasilia. El plan piloto es solo un trozo de él y vamos a considerarlo también porque es parte del todo, ¿no? Pero inicialmente quiero hablar un poquito sobre la metrópoli como un todo, sus características y sus peculiaridades. Como dijo, es una ciudad muy peculiar. Por ejemplo, densidades. A nosotros nos gustan mucho los estudios comparativos y siempre que podemos utilizamos estos estudios, preferencialmente internacionales, ¿no? Porque así tenemos con clareza la ubicación de Brasilia dentro de este largo panorama. Por ejemplo, Brasilia tiene bajísimas y muy bajas densidades. Entonces, ustedes ven que él se aproxima de las ciudades norteamericanas, no de las ciudades de Asia, por ejemplo, que son las más densas del mundo. Y cuando nosotros podemos, con la precisión de la información que tenemos, rehacer este estudio, la densidad viene para acá. Entonces, es muy, muy baja mismo, es 23 habitantes por hectárea, que es muy costosa, ¿no? Hay costos sociales y económicos enormes para una ciudad de esta densidad. Y miren ustedes, estos son los sectores urbanos, no la discontinuidad, que va a aparecer en esta otra variable, que es la dispersión. Esta es una fotografía aérea aproximadamente de la municipalidad. No es exactamente la municipalidad, pero la municipalidad es un poquito más que eso que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, la parte proyectada en el concurso de 1957 es esta, aquí, aproximadamente este triángulo que fue declarado sitio patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Fue clasificado como patrimonio de la humanidad. Entonces, es este sitio aquí, pero la municipal es mucho más larga. Y esta es, voy a decir, la empiria, ¿ok? Este es lo que vemos por la apariencia del fenómeno. Pero este es el intento de quitar la capa de esta empiria, de esta apariencia, y enseñar la estructura de la ciudad. Y para eso, nosotros utilizamos, en este caso, las técnicas de la teoría de la sintaxis espacial. ¿Qué es esto? De manera muy, muy sencilla y muy breve, ¿no? Este revela cómo las calles, las avenidas, las calles, las autopistas, las carreteras, cómo es la estructura de accesibilidad de cada una de ellas y de todo el sistema, ¿ok? Y el resultado se muestra en colores que van de las más calientes, rojo, naranja, para las más frías, como azul oscuro. Y eso quiere decir que, en promedio, las calles de colores más quentes, como este aquí, que es la calle más caliente, vamos a decir, de todo el sistema, esto significa que, en promedio, es más fácil de cualquier punto del sistema llegar aquí. Y esto es muy importante porque esto muestra cómo este punto, esta ruta, este trozo de calle es muy accesible para la municipalidad como un todo. Juan, si hay problema me dije, ¿eh? Estoy oyendo. Sí, tranquilo. Ustedes. No, ¿Okay? va entrando más gente, entonces cuando entran Okay. silencian, pero tranquilo, no pasa nada. Ok, muy bien. Entonces, esto revela la estructura de accesibilidad. ¿Okay? Esto es muy importante como vamos a ver. Por ejemplo, ustedes ya notan que el plan, las principales calles del plan piloto, la parte proyectada inicialmente, no es caliente.
es verde y un poquito azul claro, ¿no? Y esto nos da una otra característica de la ciudad que voy a hablar dentro de un ratito. Estas son las densidades de los sectores, de las partes censitarias del censo de 2010 de la ciudad, ¿ok? Cuanto más alto los prismas, más denso. Y entonces, solo hay 3 ciudades en el mundo con este tipo de configuración. Esto es, las más altas densidades están en la periferia, no en el centro. Las otras 2 son Joanesburgo, en África del Sur, y Moscú, y Brasilia. Solo estas 3. Es una cosa muy rara las densidades estar en la periferia y no en el centro de la ciudad. Y esto ilustra un poquito cómo la cuestión de la dispersión tiene un impacto muy fuerte en los costos de la movilidad urbana, ¿okay? del transporte colectivo. Esto muestra cómo la dispersión, y esas son las ciudades brasileñas, ¿okay? La dispersión está en azul. Cuando la dispersión aumenta, como en Brasilia, los costos de transportes aumentan también. ¿Okay? Y la correlación, si ustedes están un poco familiarizados con esta correlación estadística, voy a utilizarla varias veces, es de 0 a 1, ¿no? Cuanto más cerca de 1, más alta es la correlación. Y eso significa que costos y dispersión varían de manera muy similar. O sea, una ciudad dispersa es una ciudad muy cara. Compare estos 2 mapas. Nosotros llamamos mapas axiales. Este es la Municipal de Brasilia, esta es São Paulo. Los 2 mapas están en la misma escala, ¿no? Aquí en São Paulo, nosotros tenemos 11 millones de habitantes, de gente, de personas. Aquí nosotros tenemos 2 millones y medio. La densidad total aquí es 4 habitantes por hectárea, aquí es 73. ¿Okay? Entonces, realmente es una cosa espantosa, ¿no? Esta comparación. La otra cosa es la excentricidad. Yo hablaba a ustedes que el plan piloto no es central. Mire, ahora está todavía más claro eso. El centro, nosotros llamamos centro morfológico, el punto, no la calle, ni también el trozo de la calle, pero el punto medio de la calle que es más central. El centro morfológico de este sistema, como todo, está aquí. Pero nosotros tenemos en el plan piloto 47% de los empleos totales de la ciudad están aquí, en el plan piloto. Entonces, nosotros llamamos este punto, que el punto de cruce de los 2 elementos estructurales, vamos a ver eso con más clareza después, llamamos el centro funcional. Bueno, el centro funcional y el centro morfológico, que es el punto físicamente más accesible de toda la ciudad, no coincide ni un ni el otro con el centro demográfico que está aquí. Esto también es una cosa rarísima. Estas son las distancias. Ahora, dando un zoom, esta es la distancia entre el centro funcional, el centro demográfico, esto es, el punto que minimiza la distancia para todos los habitantes, ¿okay? Toda la gente de la ciudad, en sus casas, en sus viviendas. Y el centro morfológico está aquí. Son 11 kilómetros aquí, más de 11, aquí más de 10 y aquí 5. Entonces, esto significa que nosotros tenemos costos muy grandes, vamos a ver eso, costos muy grandes de traslado entre casa y trabajo, por ejemplo, porque el punto que es el centro de masa, vamos a decir así, el centro demográfico que está aquí, es muy lejos de los empleos y de los servicios también, por supuesto, ¿no? La otra cosa es la segregación socioespacial. Bueno, podemos decir que en Brasilia, ricos viven en el centro, pobres en la periferia. Ok,
cierto, pero voy a utilizar una expresión que viene de la música, ma non troppo, esto es, no demasiadamente. Y de nuevo, la correlación entre renta, ¿no? Y distancia al centro es alta, sí, 44, pero ¿qué pasa con los otros 56? Cuando nosotros vimos eso, nos demos cuenta de que había que explicar mejor la distribución de la gente en el territorio de la municipalidad. Porque la distancia al centro, que uno lee en mucha literatura, ¿no? Que los pobres están en la periferia, cuanto más distancia al centro, más pobres son la gente que habita, etc. No es completamente verdad para Brasilia. Bueno, este es un mapa general, ¿ok? Sí, aquí, en promedio, cuanto más lejos del centro, más bajas son las rentas de la gente, ¿no? De las familias. Esta es la región más rica de casonas, vamos a ver. Esta aquí, este trocito aquí es la segunda más rica, la tercera es el Plan, la cuarta es una área de casonas también llamada Lago Norte. Aquí Lago Sur, aquí Lago Norte. Y esta es la distribución de las franjas de rendimiento. Bueno, el tipo 1 es el lago, como dijo, la más rica, que está aquí. ¿Okay? Entonces, miren ustedes la fotografía aérea. Todas las casas tienen sus piscinas. Y los terrenos empiezan con 800 metros cuadrados, pero hay casos en las orillas del lago mismo. Miren ustedes qué enorme, qué grandote es este terreno, ¿no? en la orilla del lago Paranoá. Hay casos en que nosotros tenemos 10.000 metros cuadrados para una casa, una hectárea para una casa en la orilla del lago. ¿Por qué? Porque legalmente, formalmente, el terreno tiene 800 metros cuadrados, pero la gente se apropió indebidamente e informalmente de todo el espacio que va hasta el lago. Y entonces amplió, alargó su terreno para 10.000 metros. Esas son imágenes para rápidamente ofrecer a ustedes las características de estas casonas que nos tenemos en esta región más rica. Nosotros vamos a ver para todos los casos, para todas las áreas, esta distribución de franjas, que llamo de franjas de renta, ¿no? Nosotros utilizamos 5, desde los pobres hasta los ricos. No voy a entrar en pormenores, pero aproximadamente, haciendo un cálculo rápido, esto significa acima de $4.000 aquí, de renta de la persona que es responsable por la casa, ¿ok? La principal, que se declara como responsable por el domicilio en el censo de 2010. Estos datos son de 2010. Entonces, aquí tenemos arriba de $4.000. Y aquí algo como que 200, entre 100, no, 100, cerca de entre 100 y $200, ¿okay? Para la fase pobre. Y las otras intermediarias. La segunda parte, les hablé que es aquí, es una parte un poco más reciente que en el plan, propiamente dicho. Este es el área. Y lo que interesa es que, miren, aquí están los más ricos de todos y están más lejos del centro. Aquí estamos un poquito más cerca y la renta es un poquito abajo. Estas son las características de estas manzanas residenciales. Miren, teníamos 80% y ahora 65%, ¿ok? Y un incremento aquí, aumentó aquí. La 3 es cerquita del centro y sabemos por hablar con la gente que mucha gente va caminando hasta el trabajo, aquí en la explanada de los ministerios que vamos a ver, o en el centro
donde están la gran mayoría de los empleos están aquí, en esta área. ¿Okay? Es una área de las más tradicionales, tiene esa característica, como todas las supercuadras, pero hay algunos de los bloques de viviendas que no tienen ni garaje subterráneo. Entonces, esto hace con que familias de más baja renta puedan habitar aquí. Sin embargo, es mucho más cerca del centro. Entonces, esto bajó para 55 y las otras están aquí. ¿Okay? 4 son comunidades cerradas a 22 kilómetros del centro de la ciudad, aquí. Cerca de aquí es donde yo habito. A propósito, no estoy en este momento. Esta cosa del espacio cibernético es muy interesante, ¿no? Yo podría estar en Japón, pero no estoy en Brasilia. Estoy en el nordeste, en nuestra casa de playa, en este momento. Les hablo de aquí, del litoral del nordeste de Brasil. Bueno, pero en Brasilia nuestra casa se queda aquí a 22 kilómetros del centro. Y el interesante en este caso es que aquí están los terrenos, hay piscinas, pero no muchas. Y lo interesante es que las familias de más baja renta pueden construir aos poco a poco su casa, iniciando en el fondo del terreno y después construyendo en la frente. Mi vecino hizo exactamente eso, ¿no? A lo largo del tiempo. Y con eso, la gente escapa de los planes gubernamentales que no hay mucha plata para mucha gente para pagar esta plata utilizada para construir la casa, y del mercado formal, del mercado de constructores y emprendedores. Entonces, es posible realmente de familias más pobres. Si ustedes después van a quedarse con esta presentación, a propósito, Mario ya está, o Ricardo ya está con ella, ¿no? Entonces, si ustedes comparan esta diapositiva con la anterior, verán que hay un incremento aquí en las franjas más bajas. Aguas Claras es, de nuevo, a 25 kilómetros del centro y es una área también de comunidades cerradas, pero no son casas, es vertical, tiene esa cara. Nosotros llamamos en Brasil selva de piedra. Es una área de enorme densidad habitacional, de edificios de 40 pisos, hasta 40, un poquito más de 40 pisos. Tiene esta cara, tiene esta apariencia. Y el espacio público es un horror, este tipo de cosa. Los garajes de los edificios miran las calles. Entonces tú tienes una cosa como esa, o como esa, o como esa. Estas son las calles de este barrio, ¿no? Entonces son comunidades cerradas, haciendo con que las calles sean, como nosotros llamamos, ciegas. Nada abre. Las ventanas están en los apartamentos, por supuesto, pero no hay puertas con frecuencia. Entonces, los famosos ojos de la calle de Jane Jacobs, por ejemplo, no los hay aquí. Entonces, bajó un poquito, pero la renta todavía es alta. Nosotros ahora regresamos a este punto. Ustedes recuerdan que hablé sobre esta parte aquí. Y ahora esta parte es muy diferente, porque muy diferentes son los tipos de las viviendas. No hay garajes subterráneos, no hay elevadores, ¿ok? Solo escaleras para los pisos superiores. Entonces, esto hace con que familias de más baja renta puedan vivir aquí. Y estos son los perfiles. Ahora nos vamos para una área, de nuevo, en el área más noble del plan piloto, en
la asa sur de Brasilia, ¿no? Estas manzanas fueron planeadas, sí, para trabajadores de baja renta. Y eso funcionó correctamente, ¿no? Porque son edificios como estos que no tienen sequer los clásicos pilotis de la arquitectura moderna. Ni elevadores, ni garajes subterráneos. Entonces son edificios, muchos apartamentos mucho más baratos y que permite que ahora este sube bastante, ¿no? Y los ricos son por la primera vez la tercera franja de las rentas. Este ejemplo es muy interesante. Miren, aquí está la esplanada de los ministerios, el centro que yo llamo del centro del Estado, ¿no? El centro de la sociedad civil está acá, oficinas, hoteles, hospitales, bancos, etc. El centro del Estado está aquí y aquí está la Plaza de los Tres Poderes. Vamos a ver. Aquí es un resquicio, lo que restó todavía de un, llamamos acampamento de obras. Las constructoras que llegaron en Brasil en 1957 abrigaron a todos aquí, en estos acampamentos o en estos sitios, desde los propietarios hasta los técnicos de nivel medio, profesionales, arquitectos, ingenieros y trabajadores de la construcción civil. Y también funcionarios de los altos escalones gubernamentales. También por negociaciones, por capital social, ¿no? Por conocimiento. Entonces habitaron a la Vila Planalto también en esta parte. Lo interesante es que en casas, en terrenos, en manzanas, en calles distintas, todavía muy cerca, muy próximas y mezcladas entre sí. Esto es lo que es más interesante de la Vila Planalto, ¿no? Que se llama este barrio. Es un pequeño barrio de 7,000 personas, habitantes. Entonces, ustedes tienen tiene una calle como esta, o una como esta, o una como esta. Es clarísimo que la renta es diferente en estas calles, ¿no? Y estas manzanas. O una edificación, un edificio como este, o este, o este, o este, o este. Entonces, miren la variación, ¿no? Y entonces, la gran sorpresa de la investigación fue esta. La cosa cambió completamente. Y si eso ya fue extremadamente interesante, lo más interesante es que esta distribución de la renta de las familias es muy, muy cerca de esta, que es la distribución de la ciudad como un todo. Mire qué cosa interesante. Varía un poco menos de pobres, un poco más de media inferior, media superior, aquí prácticamente igual, media, y un poquito más de ricos en la ciudad como un todo, comparativamente a Vila Planalto. Y entre 2000 y 2010, la vila se tornó todavía más popular, porque algunas de las casas fueron compartidas en pequeños estudios. Por ejemplo, hay estudiantes en la Universidad de Brasilia que habitan aquí, alquilan un cuarto o parte de una casa y pueden habitar muy cerca de la universidad. Esta cosa para mí es muy interesante. Esta cosa en la derecha yo llamo de sociología de Facebook. Esta es fantástica. Y yo vi en Facebook esto unos días atrás, que son los conceptos de exclusión, segregación, integración y inclusión. Exactamente, inclusión es lo que nosotros tenemos en la Vila Planalto.
y que no es lo que tenemos en Brasilia como un todo. Entonces, este es el tipo 9, un poquito, una área más pobre, aquí lejos del centro, ¿no? Tenía esas características. Cuando hicimos esta investigación en 2010, era el área más pobre de toda la ciudad. No es así todavía. Así es. Recuerden el Lago Sur, ¿no? Invierte completamente la distribución. Y esta sí, ahora, estos datos son recientes, esta sí es el área más pobre de toda la ciudad. ¿Okay? Tiene esta característica. Es una área periférica muy violenta. Miren ustedes, la ausencia total de puertas amigablemente abriendo para los espacios públicos, ¿no? Es muy inseguro, no hay ventanas, nada de ventanas. Las casas están voltadas completamente para el interior y esta es la distribución. Cero aquí, en media superior y ricos, y casi 70% aquí. Y aquí ustedes tienen la demostración de la hipótesis de la investigación, que era que los tipos de edificios para espacios domésticos son muy responsables por la distribución de los poderes adquisitivos, de las rentas de las familias en la ciudad. Ustedes aquí tienen la distribución de las rentas y las distancias. Entonces, es determinante los tipos de edilicios. Y como estoy hablando con estudiantes que están trabajando en talleres de proyecto, este tiene implicaciones muy importantes para cuando ustedes van a definir los tipos de predios para viviendas en sus proyectos. Cuando yo enseñaba en la graduación de arquitectura para proyecto de urbanismo, yo enseñaba esta investigación a los estudiantes y decía, mire, es extremadamente importante que si ustedes quieren una ciudad más democrática, esto es, o un barrio, proyectaba un barrio más democrático. Esto quiere decir que ustedes tienen que proponer algo que se parezca con la distribución de renta de la ciudad entera. O sea, un barrio democrático, por definición, es un barrio que tiene la cara de la ciudad como un todo, ¿cierto? Entonces, los estudiantes definieron los tipos de predios, los tipos de viviendas de manera muy variada para que nosotros tuviéramos una valorización inmobiliaria diferenciada, variada, ¿no? En el barrio, y eso implicaría que personas de diferentes rentas pudiesen habitar ahí. Entonces, más diversidad tipológica, este es el secreto, ¿no? Más diversidad tipológica es igual a mejor distribución de franjas de renta en el espacio metropolitano. Bueno, vamos a ver ahora los tipos socioespaciales que nosotros tenemos en la municipalidad como un todo. Pocos saben que había, antes de Brasilia, desde el siglo XIX, 1850, un pequeño núcleo urbano aquí que se llamaba Planaltina. Y había un otro aquí de 1930, por lo tanto, 27 años antes de Brasilia, que es Braslandia. ¿Okay? Entonces, estos dos núcleos tienen una cara, una apariencia muy cerca del espacio de las ciudades, llamamos ciudades vernáculas brasileñas, o de la ciudad premoderna, donde las calles son claramente definidas por la frente de las casas, ¿no? Los muros, una intensa conexión, una abertura de puertas
ventanas para la calle. Miren, ¿no? La frecuencia, la intensidad de esta relación entre Estado privado, espacio privado y espacio público, ¿no? Entre dentro y fuera. Entonces, este es el típico espacio de la ciudad premoderna brasileña. Tipo 2, configuraciones populares. Y este es muy interesante y es una de las historias más tristes que tenemos en la historia de Brasilia. Este asentamiento era llamado una Vila Paranoá, o una favela. La favela Paranoá. ¿Por qué? Fue autoproducida, fue producida por los trabajadores que trabajaron en la construcción de la presa que formó el lago. El lago de Brasilia es un lago artificial. Entonces los trabajadores producieron ellos mismos su lugar. Y esta es una planta de las manzanas, ¿ok? Entonces uno mira esto y dice, bueno, qué caos, ¿no? Qué confusión, qué irregularidad. Sí, irregularidad geométrica, pero ustedes noten que tenemos calles que son más largas, más cortas, más anchas, más estrechas. Tenemos placitas, plazuelas aquí. Aquí había un mercado, esta era la plaza central. Lo que digo es que diferenciación es orden. No es un orden geométrica, pero es una orden que nosotros llamamos una orden sintáctica, ¿no? Esas son algunas imágenes para que ustedes tengan una idea de este sitio como existía antes. Esta es una de las calles principales, de las calles más largas, ¿no? Y miren este mapa axial. De nuevo, aquella técnica que revela cómo algunas calles son más accesibles al conjunto. Hay una cantidad enorme de pesquisa, de investigación en el mundo todo que utiliza este tipo de técnica, que revela que la configuración misma del sistema de calles es responsable por la distribución de la gente en el espacio. Eso es, independientemente de los usos del suelo, tipo comercio, oficinas, cultura, religión, etc., por el diseño del sistema de calles, más gente pasaría por acá, por el propio diseño de las calles, ¿ok? Entonces, esto antecede la distribución de los usos del suelo. Es un poco al contrario de que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que, vamos a decir, el color rojo atrae el comercio para acá. Y no es un acaso que la plaza del mercado estaba aquí y el comercio principal estaba aquí, en esta calle. Y se prolongaba un poquito más por estas de aquí. ¿Ok? O sea, había una correspondencia, como pasa en todo el mundo en las investigaciones que han utilizado la sintaxis espacial como herramienta metodológica, ¿no? Hay una correspondencia entre lo que nosotros llamamos integración, que es la accesibilidad topológica, y las actividades centrales. En otras palabras, aquí hay una centralidad, ¿okay? Que es al mismo tiempo, al contrario de lo que nos tenemos, como enseñé a ustedes en Brasilia como un todo. Aquí hay una superposición entre centralidad funcional, centralidad morfológica y centralidad demográfica. Guarde un poquito este número aquí, ¿ok? 40, la medida de integración, porque voy a comentar un poquito esta cosa comparativamente con otro ejemplo. ¿Ok? Vamos. Pasa. Momentito só. Perdón. Bueno,
modernismo periférico y empobrecido. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que estas ciudades satélites fueron planeadas también por nuestros colegas arquitectos en general. Son trabajadores del sector público en Brasilia, ¿no? Entonces, esas ciudades satélites tienen los principios del urbanismo moderno, como por ejemplo esta cosa aquí, esta cosa espantosa, en verdad, ¿no? Es una de estos núcleos satélites. Mire, parece muy claro, ¿no? Parece, porque es muy en planta así, el mapa es muy legible. Hay una unidad que se repite, bloque, 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 que se repite en todo el asentamiento. Pero imaginen ustedes caminando por aquí para encontrar una dirección. Es una pesadilla esta cosa. Entonces, es un ejemplo magnífico que orden geométrica no es orden arquitectónica, no es orden sintáctica particularmente. Esta cosa tiene esta cara, es una mezcla de habitaciones, de casas con apartamentos. Y mire, ustedes tenían en la favela Paranoá 40 aquí en la integración. O sea, a pesar de la irregularidad geométrica de Paranoá, era mucho más fácil llegar al centro do que aquí, en un sitio que fue planeado profesionalmente. Allá en Paranoá había un saber social, un saber implícito, un saber práctico, pero un saber precioso. Y aquí el saber profesional produjo esta cosa espantosa. Y mire, lo que ustedes ven de estas áreas, para comparar, ¿ok? Y para comparar con un laberinto, solo para mostrar que esto no es un laberinto, ¿ok? Esta cosa no existe. Yo dibujé este mapa como si fuera un mapa axial representando calles, ¿ok? Solo para mostrar que un laberinto como este, la integración de la calle más accesible a todo el sistema, e insisto, porque eso es un abordaje sistémica, es de 7.27 y aquí es de 40. Entonces, esto no es, insisto, porque esto es muy importante, no es un laberinto. Al contrario, cuando nosotros caminábamos por estas calles, nosotros nos orientábamos muy bien, porque con 2 pasos, dos esquinas, 2 inflexiones de percurso, estábamos en una de estas vías más importantes. Y entonces sabíamos exactamente dónde estábamos. Miren, muros ciegos, porque las manzanas de esta cosa son cerradas para el exterior. Aquella imagen que ustedes estaban viendo es de aquí. Y son muros del fondo de las casas. ¿Ok? Entonces, esa cosa. Estas funciones en T o en L, que son también muy comunes en el urbanismo moderno. Bueno, llegamos al modernismo clásico del plan piloto. Claro, no podemos olvidarlo, ¿no? Por supuesto. Primero, claro, la fuerte identidad que tenemos, los 2 grandes ejes estructuradores de la ciudad, esto es, de la parte proyectada, que es esta aquí, el llamado eje monumental y el eje rodoviario, que es una vía rápida, sin señales de tránsito, de tráfico, ¿no? A 80 kilómetros por hora, que pasa por toda la ciudad de sur hasta la punta norte. Este es el eje monumental, este es el eje rodoviario. ¿Okay? Un poquito más de tiempo para ustedes ven cómo se estructura, la estructura de llenos y vacíos, ¿no? Los volúmenes y los espacios. Y este es la gran vía rápida, que es una tremenda, una terrible barrera entre lo que yo llamo, como broma, Brasilia Oriental y Brasilia Occidental.
hay una tremenda, una enorme barrera en el medio que tiene esa característica. Bueno, los 4 tipos que vamos a ver son claramente legibles en el paisaje. Aquí hay un tipo que es el tipo monumental, que yo llamé el centro del Estado. Aquí el centro de la sociedad civil. Miren ustedes que los edificios son un poco más altos como un todo, ¿no? El edificio más alto de todos es el Congreso Nacional, si no consideramos la torre de TV, que es el segundo de los 2 marcos visuales más importantes. Esta es exactamente la mirada que yo tengo cuando vengo de mi casa para el centro de Brasil. Yo veo eso aquí. Y entonces tenemos muy claro la área monumental, el centro que yo llamo centro de la sociedad civil, la área residencial aquí y el tipo que yo llamamos tipo bucólico, que es esa área de los lagos, de las casonas, de los clubes, etc. Los 2 marcos visuales, por supuesto, ustedes, por cierto, conocen el Congreso Nacional y la Torre de TV. Y es interesante que los 4 tipos se interpenetran aquí en el plano y son visibles entre sí. Del tipo residencial yo veo el tipo monumental, del tipo residencial yo veo el tipo central o gregario, como se llama, y los 2, el espacio del tipo monumental y el tipo gregario, se mezclan en el centro. ¿Okay? Bueno, yo voy a presentarles lo que llamo el espacio de excepción y hablar un poquito de la sintaxis y de la semántica de un tipo socioespacial que es milenar y que es reproducido en Brasilia. Bueno, ¿qué es el espacio de excepción? La palabra dice que es algo especial, ¿no? Entonces, es algo que es un lugar, un espacio que es físicamente isolado. Miren cómo la explanada de los ministerios y la plaza de los 3 poderes es como que colgada en el centro, ¿ok? Pero es como que una península morfológica, porque aquí no hay ciudad, no hay nada alrededor de la explanada y de la plaza de los 3 poderes. Entonces, es un sitio isolado. Las grandes distancias que uno tiene que percorrer caminando o de coche entre este espacio y el resto, todo el resto de la ciudad, hace con que podemos llamar eso de espacio de excepción. Y la cosa no es solo física, como aquí está claramente, ¿no? Aquí no hay ciudad, para acá también no, y la explanada está claramente separada del resto del centro de la ciudad y de las alas residenciales. Pero la cosa es que no es solo el aislamiento físico, morfológico, pero también la especialidad de los sujetos sociales, de las prácticas sociales que uno tiene en estos espacios. Para que nosotros tengamos el espacio de excepción, es necesario que solamente las actividades relacionadas con lo que la tradición sociológica llama de superestructura político-ideológica de la sociedad estén localizadas aquí. Esto es el Estado o la cultura, no más. Entonces, el Estado principalmente está aquí, ¿okay? Son la superestructura política de la sociedad, y aquí hay una pequeña concesión a la cultura y a la religión. Aquí es la catedral, aquí un museo y aquí el Teatro Nacional. ¿Okay? Entonces, superestructura. Eso es, el espacio de excepción combina el aislamiento físico con la superestructura política e ideológica de la sociedad. Pero decir, como dice Holston, y yo les enseñé en el principio de esta presentación, que el público de los espacios abiertos de la ciudad brasileña simplemente desapareció en Brasilia, es una mentira completa.
Entonces voy a enseñarles algunos ejemplos típicos de estas ocupaciones masivas en estos espacios. Por cierto que la ocupación y el uso del espacio de excepción es también excepcional, ¿ok? En el tiempo y en el espacio, no solamente en el tiempo. Y entonces, por actividades que son especiales, como estas, o estas, o estas, o aquí. Todo eso, yo estaba con mi familia siempre, en todo eso a lo largo de los 48 años que estamos en Brasilia. O aquí, más recientemente, en 2013. O aquí, en la redemocratización después de la dictadura militar en 85. Pero la tesis es, Brasilia es histórica y tradicional. Pero ¿de qué tradición hablamos? Y yo propongo que tenemos dos formas de monumentalidad, la formal y la urbana. Brasilia, por cierto, pertenece a la tradición del gran diseño, a la monumentalidad formal. Ustedes tienen 2.000 metros entre el centro, el cruce de los dos ejes y el Congreso Nacional, 2.000 metros. ¿Qué es exactamente 2.000 metros? La Avenida de los Muertos del sitio precolombiano de Teotihuacán. Entonces, vea, hay una tradición de los espacios de excepción. Teotihuacán es exactamente un otro caso, un otro ejemplo del espacio de excepción. En la Avenida de los Muertos, como se llama este gran eje del sitio arqueológico, no había residencias, viviendas comunes. Había palacios y había templos, ¿ok? Como este. Pirámide del Sol, yo estoy en la Pirámide de la Luna y esta es la Avenida de los Muertos y aquí los palacios de la aristocracia. Hasta el ejemplo más antiguo y más puro de espacio de excepción, donde todo lo que hay aquí es simbólico. No hay siquiera gente viva. Hay solamente el cuerpo del faraón semideus muerto, ¿no? El interior de la pirámide. Entonces, esa es la quinta esencia del espacio de excepción, ¿no? Es la superestructura pura, el símbolo, la religión pura materializada en estos edificios. La pirámide de Keops tiene 146 metros de altura. Y entonces yo hago un poco como broma y un poco en serio que la explanada de los ministerios no es tan monumental así, ¿ok? Un amigo y un estudiante, colega de ustedes, Pablo Tenorio, preparó conmigo, a partir de imagen de Google, él puso la pirámide de Keops, que es la más grande de las tres, en el centro de la explanada. Miren cómo los edificios se tornan chiquititos comparados a la pirámide. Por lo tanto, la explanada no es tan monumental así, ¿verdad? Y la monumental urbana, por cierto, es la monumentalidad de la Plaza de San Marcos, que tiene estas dimensiones, 170 metros por 70, la Piazza del Campo en Siena, que es este espacio maravilloso, que tiene 100 metros de largo, o la plaza de la ciudad colonial brasileña de Ouro Preto, que tiene 141 metros. Y lo interesante es que, a pesar de que nosotros no tenemos la cohesión que Camilo Sitte en su obra clásica de fines del siglo XIX, hablaba de las plazas clásicas de Europa, ¿no? Nosotros no tenemos la cohesión entre los edificios que define con clareza el espacio público, pero la sensación del lugar es muy clara en la Plaza de los Tres Poderes. Miren, ¿no? Bueno, próximo tipo, la escala gregaria, que es el centro de la sociedad civil, ¿ok? Entonces, ustedes tienen mucha gente durante el día todo, pero en verdad no en las noches ni en el fines de semana porque no hay viviendas. Hay toda una discusión actualmente para traer la vivienda para el centro de la ciudad o en los comercios de vecindad entre las supermanzanas habitacionales como estas. Son
sitios muy agradables, estas pequeñas calles comerciales. Pero hay cosas espantosas, como por ejemplo este hoyo en el centro mismo, en el corazón de la ciudad. Esta es la llamada plataforma rodoviaria, que es la estación de camiones, de autobuses en el centro. Y esta cosa toda que no fue construida es una inmensa descontinuidad en el corazón de la ciudad. Y entonces voy a enseñarles cómo los estudiantes proponen llenar este espacio con edificaciones como, por ejemplo, aquí. Esos quiosques de comercios informales son de colegas suyos. O aquí, mire, en vez de aquel hoyo gigante que tenemos aquí, tenemos un otro edificio que establece una continuidad, que establece los ojos de la calle a lo largo de todos estos casi 500 metros que van de la punta de este edificio hasta la punta del otro edificio, que es simétrico a este del lado de acá. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo muy interesante de cómo se permite el comercio informal con estos vendedores ambulantes en estas áreas y se adiciona un elemento físico para que el espacio sea más intensamente utilizado. O este otro proyecto de un otro estudiante que hace la misma cosa, el mismo espíritu, pero de una forma un poquito diferente. Entonces, ¿la vida social oscila sin salvación entre el trabajo y la residencia? No, seguramente no es verdad. Este es el hecho. En días comunes, en las alas residenciales, ustedes tienen eso aquí, en las supermanzanas. O eso, o eso, o eso, o eso. Los viejitos jugando cartas, dominó, en las tardes, en quiosques improvisados, en el espacio público. Este slide me gusta mucho porque los bancos están para afuera de la supermanzana, no para adentro. En los fines de semana, bueno, ¿qué pasa con el gran eje de vía rápida? En los días de semana es así, en los fines de semana es así. La gente ocupa completamente, densamente, intensamente el eje rodoviario. Por supuesto, es una estratificación social de las clases media altas, como vimos en las supermanzanas, porque quien habita el plan piloto son una población que viene en tercer lugar de los más ricos. Y las ocasiones excepcionales, como les hablé, en las planadas de los ministerios, como aquí, o como aquí, o como aquí. Esa fue una demostración contra el machismo, y nosotros estábamos allá en 2016. ¿Okay? Bueno, el tipo residencial. Es interesante cómo la influencia de Le Corbusier en el concurso del plan piloto fue muy grande. Pero es interesante y es importante comparar un proyecto como este, que es mucho más radicalmente corbusierano, vamos a decir así, que esta cosa de Lúcio Costa. ¿Okay? Estas son las manzanas de Brasilia que fueron proyectadas por Lúcio Costa. Mire, la escala es completamente diferente. Aquí los edificios están completamente dispersos en el paisaje. ¿Okay? Y aquí sí, por supuesto, los espacios verdes son muy generosos, ¿no? Una densidad que no es muy alta. La densidad líquida de la supermanzana es de 200 habitantes por hectárea, que como densidad líquida no es muy alta. Pero esas dos cosas son muy diferentes, ¿no? Y entonces, de nuevo, para que ustedes tengan una idea, esta es la pirámide de Keops, ¿ok? Trasladada ahora para el proyecto de Reino Levi. Miren la escala de la cosa. Qué cosa espantosa. Estas láminas tenían 300 metros de altura. Miren la chiquitita que es la pirámide. O, ¿qué tal ahora? Esta es la misma pirámide, en la misma escala de las supercuadras como ellas existen hoy. Creo que estas dos imágenes son muy ilustrativas de dos maneras muy radicalmente diferentes de uno concebir el espacio moderno, ¿no? Entonces, ustedes ven, espacio moderno, sí, pero ¿cuál? Entonces, una cosa es esta, una unidad de habitación de Le Corbusier con 18 pisos. Otra cosa es esta, las supercuadras de Lúcio Costa con 6 pisos. 18
6. Y claramente Lúcio Costa se inspira, ¿no?, en las ciudades europeas, como Copenhague, como París, como Barcelona. Miren, todos con 6 pisos. Como Estocolmo. Bueno, yo voy a dar un ejemplo ahora que es un proyecto mío para una supercuadra. Y el reto era cómo hacer diferente. ¿Es posible hacer algo diferente en una supercuadra? Vamos a ver que sí. Este es un ejemplo de una supercuadra con un gran espacio vacío. Y lo que es interesante es que la conexión del interior de la supermanzana para el comercio de electricidad es muy mala, porque va por debajo del bloque. El espacio no muestra los caminos, no dirige las miradas y el percurso físico de la gente para el comercio de vecindad y la parada de autobús. ¿Okay? O en este caso, las unidades de espacio abierto no son claramente definidas, como en esta supercuadra. O otro problema, tenemos espacios muy áridos, como este, y muy tranquilos, muy bucólicos, como este. Entonces, en todas las supercuadras tenemos esa dicotomía, esos dos tipos de espacios, y esto es muy malo para el proyecto. Entonces, bueno, es un otro caso donde hay un gran espacio central que es un espacio de nadie. Nadie usa, nadie utiliza esa cosa, ¿no?, aquí en el centro de esta supercuadra. Bueno, mi proyecto está siendo implantado ahora. Hay un poquito más de edificios ya construidos, se queda en la ala norte. ¿Y cuál es la idea? La idea es que estos atractores, la parada de autobuses, la entrada de la cuadra, el comercio de vecindad, sean conectados por los elementos espaciales más importantes, como este grande elemento axial aquí o este aquí, que se cruza en el centro. Y a lo largo de este, que yo tengo por seguro que habrá un flujo de gente caminando aquí muy intenso, porque la gente que baja del autobús aquí sigue para empleos que están más allá, más al norte de este punto. Entonces, hay dos grandes unidades que son las principales. Recuerden de nuevo del saber práctico, social, implícito del Paranoá, de la favela, ¿no? La distinción, la diversidad de los espacios, en su tamaño, en su ancho, en su largo, y estos secundarios y estos más vamos a decir, terciarios. ¿Okay? Entonces, esta diversidad es muy importante y creo que esto confiere a este proyecto una legibilidad más clara que en las supercuadras tradicionales. Bueno, cuando los edificios estén listos, voy a enseñarles si realmente la cosa pasó así o no. Esta es una simulación de esta vista aquí, de este punto, y este es un abuelo de pájaro del conjunto de la supercuadra. Entonces, las capas sociales abandonaron los apartamentos de la supercuadra. Es Rickwert que dice esa cosa. No, son las clases medias y medias bajas que salen del plan por los altos precios de los inmuebles. Y dicen que es violenta Brasilia, el centro es violenta. No, violenta es la periferia. Miren ustedes cómo el índice de homicidios es mucho más alto, 5 veces prácticamente más alto en la periferia que en el centro de la ciudad. Y finalmente, la escala bucólica, ya fue con 1 hora, no quiero cansar a ustedes más que el necesario. La escala bucólica es el espacio verde alrededor. ¿Okay? Entonces voy a enseñarles este ejemplo en la punta de la península. Es un espacio lindo, muy bello, donde se tienen unas vistas para el plan y para la esplanada maravillosa. O aquí, o aquí, o aquí. Mire, el Congreso Nacional, la esplanada está aquí, el centro de la sociedad civil, y este espacio en los fines de semana está intensamente utilizado, pero también durante la semana. Y finalmente el postmodernismo, voy a pasar muy rápidamente, que es una cosa increíble porque es una degradación del espacio moderno. Entonces es una peora del espacio moderno con este tipo de cosas. Edificios completamente cerrados, introvertidos, ¿no? Voltados hacia adentro,
como esta cosa, con inmensos aparcamientos, áreas de aparcamientos, y finalmente la ciudad de los muros, que nega completamente el espacio público como este tipo de cosa, que está alrededor de todas las áreas del distrito de la Municipal de Brasilia, tenemos este tipo de cosas. Bueno, para concluir, entonces, el espacio de excepción está en la explanada de los ministerios para el plan piloto. Pero como aquí tenemos solamente 7% de la población y una población especialmente simbólica, superestructural, yo digo que el plan piloto es un espacio de excepción comparativamente al municipio de Brasilia como un todo. Pero el municipio de Brasilia como un todo, cuando no tenemos casi industria, cuando tenemos solamente administración y servicios, es un espacio de excepción en el territorio de Brasil. Y para concluir, el territorio de Brasil hoy en día está caminando rápidamente para una teocracia delirante, como ustedes, por supuesto, oyeron hablar, ¿eh? Una teocracia delirante ante el espacio del planeta como un todo. Por lo tanto, podemos sí, esta teocracia delirante, caracterizar el territorio y la realidad socioespacial brasileña como un espacio de excepción vis-à-vis el planeta Tierra. Ok, muchas gracias. Quedamos por aquí. Estoy listos para platicar un poquito más con ustedes, si quieren. Perdona por el tiempo. Fue un poquito más largo de que yo lo que pretendía. No, muchísimas gracias, Federico. Estoy fascinado con la presentación, la verdad. Es una visión muy diferente a la que normalmente, a la que tradicionalmente se expone de Brasilia, de la ciudad de Brasilia y de todo su desarrollo. Tenía una concepción similar, no había escuchado que la compartieran arquitectos, o sí había leído muchas críticas en torno a ella, pues teniendo en cuenta que yo fui hace un par de años y me sentí, o sea, obviamente por la, como por lo llamativo porque es para nosotros los arquitectos la ciudad de Brasilia. Quería conocerla, tenía muchas ganas de conocerla y cuando estoy allí, cuando la habito, me sentía habitando una gran maqueta. Ajá. Para mí era como caminar en una gran maqueta, un poco no tenía esa percepción de la vida cotidiana que me parecía tan importante. Sí la vi en algún momento en ciertas supermanzanas, pero yo estaba hospedado fuera del plan piloto y allá sí veía que había un tema urbano mucho más fuerte. Cuando iba a visitar entendía esto de la división de la vía de alto tráfico y obviamente este eje se veía que eran un montón de edificios muy icónicos, obviamente, pero no le encontré mayor sentido. Te agradezco mucho también el tema de esa metodología de lecturas urbanas que nos va a ayudar mucho. Creo que para los estudiantes en este punto en el que están, les es muy provechoso entender estas otras metodologías, cómo se puede leer el espacio, y te lo agradezco mucho. Cómo retomas también el tema de teorías como humanizar las calles o darles ojos a las calles también me parece muy pertinente en este momento para nosotros y especialmente para los que en futuro van a proyectar y a crear las calles. Hay un tema también que me encanta por mi visión un poco más social. Yo tengo una maestría en estudios socioespaciales, es más tirado a las ciencias sociales. Eso que definías en algún momento como saber social, eh, que en realidad es el saber funcional, eso me encanta y por eso de pronto encaminamos todos los proyectos de nuestro taller, primero en una lectura del espacio, una lectura del contexto, un aprendizaje de las inteligencias colectivas del lugar, para después poder aplicar proyectos que sean más pertinentes hacia los contextos. En ese sentido, pues y obviamente abriré el debate con una pregunta para que discutamos y obviamente los estudiantes y los invitados que estén por ahí puedan abrir micrófonos y hablar un poco, pero sí quería preguntarte,
esos nuevos proyectos que se piensan, o por ejemplo los que tú estás ideando, ¿qué tan factibles son que se logren? O sea, ¿qué es tan factible modificar lo que ya se construyó en el plan piloto? ¿O eso ya no se puede tocar y definitivamente va a quedar así y va a tocar es repensar el resto del crecimiento de Brasil? Ya definitivamente el plan piloto no se puede modificar, o hay posibilidades de que en algún momento la ciudad pueda modificar ese plan que se hizo. Me gustaría que empezáramos por ahí. Juan, hay restricciones que son muy fuertes, pero no son totales, ¿no? Por ejemplo, la supermanzana que yo proyecté es un poco diferente. Entonces, hay una posibilidad de hacer una cosa un poco diferente de las cosas que nosotros tenemos hoy. Y la ciudad cambia. Esto es, la ciudad hoy es completamente diferente. Bueno, no es completamente diferente, pero es muy diferente de la ciudad proyectada por Lúcio Costa y implementada, ¿no? ¿Cuántos? 60 años atrás, ¿no? Porque el uso del suelo cambió mucho. Una avenida que era solamente de casas, hoy hay comercio y servicios que son ilegales, pero hay toda una lucha de las asociaciones comerciales para que se cambie eso. Las alturas de los edificios han cambiado también y hay una tendencia a que el centro se torne un poco más compacto. Entonces, la clasificación del patrimonio cultural de la humanidad impone ciertas limitaciones, pero esto no significa un congelamiento, ¿sabes? Completo de la ciudad como ela está. Porque no son los edificios en sí, son las relaciones espaciales más que son clasificadas como patrimonio, ¿no? Son las relaciones, las densidades, las alturas de edificaciones. Por ejemplo, por tiempo no les enseñé un comercio informal que está apareciendo en los últimos años en la explanada de los ministerios. Y hay una tendencia a que eso se torne legal, se regularice. Y es muy interesante, ¿no? Porque era una cosa prevista solamente para los funcionarios públicos y ahora no, ahora tú tienes todo un comercio de vendedores ambulantes y un comercio informal y servicios informales a lo largo de aquel espacio excepcionalmente simbólico, ¿no? Entonces, una cosa que y es muy interesante, que la ciudad es una ciudad viva. Y la otra cosa es, por ejemplo, una cosa como la Vila Planalto, y no quiero me extender mucho porque una cosa como la Vila Planalto para mí es una gran victoria, pero hay grandes victorias y grandes derrotas, batallas perdidas. Tú sabes, por ejemplo, había una feria de artesanía junto a la torre de TV que fue acabada, fue desmontada. Y fue una lástima, ¿no? Porque era un punto de encuentro y sociabilidad extremadamente fuerte e interesante, ¿no? Y fue acabada. Entonces fue una batalla perdida. Yo no digo, pero también la Vila Paranoá fue una batalla perdida. Nosotros estuvimos entre 1980 y 89 junto a los habitantes de la Vila Paranoá, de la antigua favela, luchando por la permanencia de ellos allá, en aquel sitio que había sido producido por ellos con su saber, ¿no? Y la batalla fue perdida. En 1989 el gobierno simplemente pasó la máquina y literalmente arrasó con la vida y la población fue transferida para un otro sitio. Entonces, esa cosa es muy interesante, ¿no? La ciudad está viva, entonces está viva, está cambiando. Ahora se discute, como yo hablé, la vivienda en el centro y eso puede cambiar de una manera muy, muy fuerte, muy significativa. La apropiación de los espacios públicos en el centro, que muere a las 6 de la tarde y en los fines de semana no hay nadie. Tú viste, no hay nada. Es muy intensa
la presencia de la gente durante los días de semana y durante los horarios de trabajo. Y además no hay nada. Y esta cosa puede cambiar. Entonces, sí, es una dialéctica muy complicada, ¿no? Muy compleja, y nosotros tenemos el placer de estar junto con la gente y luchando para que la ciudad sea cada vez mejor, ¿no? Qué bueno, Federico. Te voy a pedir un favor. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para que Ah, los sí, chicos claro. podamos abrir Ah, pantalla, perdón, abrir, perdón. Vamos a ver cómo lo abramos hago pantalla eso. y establezcamos una conversación? Sí. A ver. Dale ahí en Zoom. No. En el Zoom, en el que estabas viendo ahorita. Bueno, Sí, ahí. ¿por qué no aparece? No te sale. Voy a intentar algo entonces. Voy a intentar yo compartir. No está, stop share aquí. Ah, Ah, eso listo. es. Muy bien. Ok. Chicos, Disculpe. abramos micrófono, pantalla, porfa, para que nos veamos y conversemos. Que les doy el paso a ustedes a ver qué quieren comenzar con Federico a raíz de lo que nos expuso. Este es el momento. La realidad de Brasilia fue muy impactante, muy sorprendente. ¿Qué ustedes esperaban de este Eso, fenómeno? interesante, interesante. Es una buena pregunta para iniciar conversación, chicos. ¿Qué esperaban? ¿Cómo ven esta otra perspectiva de lo que hemos visto tradicionalmente de Brasilia? Profe, hola Federico. Sí. Eh, pues, por ejemplo, a mí, cuando yo conocí, o sea, yo no he ido, pero yo conocí así por profesores o libros o artículos Brasilia, pues a uno le mostraban como, como diciendo como pues como la ciudad como perfecta de alguna manera, ¿cierto? Como que bueno, el modernismo llegó y pudo, no sé, implantarse en lo que es Brasilia. Por ejemplo, yo en lo personal, yo en ese momento, yo casi no entendía como, bueno, eso que tú hablabas, como las distancias, casi como que uno no le prestaba atención a eso, ¿cierto? Como que así muy coloquial hablando, muy como en aquel momento. Pero ahora que uno, por ejemplo, ahorita que estamos ya finalizando nuestra carrera, entendemos también que, por ejemplo, eso que usted habla tan interesante de lo que son simplemente las distancias, cómo encarecen o empobrecen también o sea, igual a empobrecer también, por decirlo así, a la gente. eh, y pensar en lo que significa calidad de vida también en las ciudades, empieza uno a entender que, por ejemplo, eso lo que decía el profe ahorita, los saberes, por ejemplo, Ujú. cómo esos conceptos que también muchos arquitectos a veces hablan como la gente sabe lo que quiere, la gente por eso se ubica donde, digamos, por años se han ubicado en los lugares más, por decirlo así, sintéticos para desarrollar su vida de una manera con calidad de vida y mejor. Por decir un Sí. ejemplo, cuando se asentaban a los lados de los ríos o al lado de los bosques, simplemente para tener los frutos, los alimentos, y incluso al lado de los ríos el transporte para otras comunidades, por ejemplo. Y cómo a través del tiempo, pues como que por ahí no soy seguro si Jake Jacobs es la que lo dice, pero cómo las ciudades siempre han sido un constante laboratorio de prueba y error, y cómo eso también nos ha salido caro al momento, al día de hoy. Quizá si nos devolvemos al pasado, ellos decían, esta es la ciudad del futuro, pero al día de hoy quizá no pensaron en eso, como Ujú. a qué costo estas ciudades, estos experimentos van a, digamos, a generar eso que llaman calidad de vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, usted lo que hablaba
yo no conocía lo que realmente era esa gran periferia de Brasilia, porque a mí me hablan de Brasil y yo me imagino simplemente el avión o el El pájaro. avión, sí, 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 ¿sabe? Porque es como lo más popular sí. y Lo más entonces cuando, conocido, sí. Lo que sí, se para habla saber, más, las imágenes que más se publican. exacto. Y digamos eso, pues en el caso mío, no sé los demás compañeros si ya sabían de eso, pero yo no sabía de eso. Y cuando ya muestras como toda esa red o ese sistema urbano, uno dice como que, wow, o sea, en serio es un poco, bueno, es un poco, no, es grave como la ciudad casi que está muy diseccionada, pues, o sea, muy segregada, como, bueno, y eso, lo que hablaba, por ejemplo, yo he escuchado a Alejandro Aravena y él habla un poco de eso, de los servicios, Ujú. ¿cierto? Él, no sé si conozcas a Alejandro Aravena, el chileno. Él habla mucho de en Latinoamérica, muchas de las ciudades, la mayor problemática es que en la periferia, cuando van a, digamos, en la planificación de las ciudades, se piensa más que todo en el crecimiento, en todo en las periferias. Y entonces esto empieza a generar como factores, por ejemplo, se alejan de los servicios y ahí pasa mucho lo que usted explicaba, como ese tema de el costo de vida, por decirlo así. Entonces, como que las personas, pues bueno, allá más barato, o el gobierno a veces también dice, bueno, allá más barato el suelo, pues pongámoslos todos allá. Pero en realidad lo que empieza eso a causar es que empieza, él le llama ¿cómo es? El resentimiento social hacia el gobierno. Y él dice que no hay peor cáncer en las ciudades que el resentimiento social. O sea, ¿esto qué quiere decir? Como que ya, no sé, como que ya la gente no cree en el gobierno, por decirlo de esta manera. Ya la gente pues se apropia y dice, no, tomemos nuestras propias decisiones y establezcámonos aquí y no, ellos lo que quieren es como, no sé, hacernos daño o algo así. O sea, esto puede sonar muy, no sé, muy banal o muy sin importancia, pero a mí me parece que esto en las ciudades, si uno no piensa como en esa gran totalidad, en esa gran cara que usted llama de la ciudad, yo creo que ahí es donde la ciudad empieza como o sea, sí, a fraccionarse. De esa gran ciudad, por ejemplo, que usted mostró, a fragmentarse como en esas microciudades en donde empiezan a aparecer todas esas estadísticas que usted muestra de pobreza, ricos, de clase media, baja, etcétera. Entonces, para mí esos ejemplos también sintaxis, todos esos que colocaba, pues para mí es una novedad. Y otro, o sea, me voltea, como dicen, la visión ante lo que es Brasilia y, y enseñanza también me deja mucho eso que decías, esos saberes que la gente ya, pues, que tiene. Por ejemplo, también me sorprendió mucho eso que usted, ya para finalizar, que la ciudad que no estaba planeada era mucho más efectiva y conectada que la que sí estaba planeada, por ejemplo, la Sí, que sí, sí, esa, claro. y ese, me gustó mucho ese término, la geometría, ¿cómo es? Por decirlo así, la geometría ordenada no Mm, es, no es sinónimo de efectividad sí. espacial. Ujú. Entonces, pues, Perfecto. Sí. gracias. Sí, perfecto. Sí, sí. La cosa más importante de este tipo de enfoque, Ricardo, es que él es sistémico, ¿sabe? Es un enfoque sistémico. Tenemos que entender las partes como partes que son lo que son porque son partes de un sistema. Entonces, Brasilia es una cosa increíble y es, bueno, ustedes pueden imaginar, es extremadamente estimulante ser un investigador en Brasilia, porque Brasilia es el cielo y el infierno al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado, tú tienes las supermanzanas que son extremadamente confortables, maravillosas, bellísimas, pero para los ricos. Entonces, es un espacio que, por sus características, como comenté, son características que le valorizan extremadamente y no son accesibles a la gran mayoría, al 97% de la gente de la ciudad. Y por otro lado, tú tienes en Brasilia, no tuvo oportunidad de comentar algunos datos, pero uno recuerdo de memoria que la distancia media casa-trabajo en Brasilia es 24 kilómetros.
¿Tú sabes cuánto es en São Paulo? Una ciudad que tiene 4 veces la población de Brasilia. Es 8. 24 kilómetros casa-trabalho en promedio en Brasilia y 8 kilómetros en São Paulo. Imagínate, qué cosa loca. Y esto es porque la influencia de la ideología de la ciudad jardín del final del siglo XIX, con Ebenezer Howard y todas aquellas cosas, y los llamados socialistas utópicos, que no eran socialistas tampoco utópicos, ¿no es? Toda aquella cosa. Y fue una gran influencia, no solo en la propuesta de Lúcio Costa, pero en las demás también. Había cosas mucho peores, mucho peores. Si la cosa de la ciudad de jardín creó estas distancias absurdas entre casa y trabajo, otras propuestas como la de Rino Leve, por ejemplo, que eran mucho más radicalmente corbusianas, estas sí serían realmente una tremenda pesadilla, una cosa realmente muy dañosa. Entonces, hay una serie de estatísticas, de indicadores, como la dispersión que les hablé, las distancias casa, trabajo, servicios, que en Brasilia son peores en Brasilia, que es una de las más ricas en términos de renta per cápita de los habitantes, ¿no? Es una de las más ricas capitales brasileñas, creo que es la tercera en términos de capital de riqueza per cápita, ¿no? Es Brasilia. Pero los indicadores sociales son terribles, ¿no? Los costos, el sistema de transporte público, otra cosa, otra influencia muy dañosa, muy perversa del urbanismo moderno en Brasilia, es el llamado rodoviarismo, digamos, la importancia total para el carro individual. Entonces, no es posible en una ciudad estructurada como Brasilia, ciudad madre, ciudad satélites, a 20, 30, 40 kilómetros de distancia, no es posible un transporte público de calidad, a no ser que sea brutalmente financiado por el Estado, porque nadie puede pagar por un transporte mínimamente eficiente con esta estructura territorial de Brasilia. Y esta cosa viene derecho del rodoviarismo, de la idea de las carreteras, bueno, Lúcio Costa llama su proyecto Ciudad Rodoviaria, imagínate, ¿no? Entonces la cosa del suburbio americano, de la importancia del carro, impacta violentamente el proyecto de Brasilia y la ciudad de Brasilia como es hoy. Imagínate, del centro para mi casa, hasta año pasado, nosotros teníamos una supercarretera de 3 pistas para allá, 3 para acá. Ahora tenemos 12, 6 para arriba, 6 para abajo. Imagínate. Y el transporte público continúa siendo una mierda, perdón, pero no es posible hablar de manera diferente. ¿Sabes? Yo no sé. Es espantoso esa cosa, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron, pero en la pieza gráfica que rodó, donde publicamos esta charla, yo cogí una de las imágenes que tenía Federico en la presentación y efectivamente no era solamente el avión, sino todo exactamente. yo vi. Sistema. No, el póster se quedó fantástico. Muchas gracias por él. Y a alguna gente que se lo mandé me decía, pero ¿cómo así es Brasilia? Y yo, para que mires, porque yo también me llevé esa impresión cuando fui allá y me dijeron, no nos vamos a hacer en el plan piloto, en el plan, sino que nos vamos a hacer por fuera. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, hay algo por fuera. Sí, hay mucho más. Sí. Hay mucho más. Y algo que me parece súper bonito, y vos lo explicaste ahorita, cuando hablabas de ese barrio que conformaron los obreros, según leí, vos me confirmarás,
estas otras conurbaciones satélites fueron construidas por los obreros de Brasilia, o sea, la gente que iba allá se iba con toda su familia y como no podían costear, habitar ese plan, hacían pequeños barrios y conurbaciones obreras y ahí se fueron creciendo, digamos, así como hablaste de los trabajadores que hicieron la represa, hicieron ese barrio, pero seguramente las otras conurbaciones que están por ahí también fueron hechas por los obreros que se desplazaron hasta ese territorio a construir la misma Brasilia. Sí. Nosotros tenemos muchos casos de esto, de este tipo de producción del hábitat a lo largo de la historia de Brasilia, Juan. Pero hoy no tenemos más nada que sobreviva como lo era y con aquel saber mágico que era la Vila Paranoá. No tenemos más nada parecido con aquello, ¿no? Todas las cosas fueron regularizadas, o sea, hubo una manera de desplazar la gente para sitios que fueran planeados, mismo cuando la gente no tiene la casa, pero tiene el terreno que es vendido barato o es dado, o es concedido simplemente, como moneda de troca electoral. ¿Entiendes la expresión? Moneda de cambio electoral. Moneda de cambio, sí, por las elecciones. Entonces, carreras y más carreras políticas en Brasilia fueron hechas dando terrenos para la gente pobre que construía sus propias casas en esos terrenos. Entonces, la configuración urbana no es aquella configuración popular de Paranoá, ¿ok? O que tú tienes es que las construcciones son, sí, hechas por la gente. Son construcciones populares, muy precarias, muy pobres, pero no tenemos más las configuraciones urbanas populares como eran la Vila Paranoá o otros pequeños casos que prácticamente desaparecieron del paisaje urbano de la Brasilia mayor, de esta Brasilia total, sistémica, completa. No tenemos más. Excelente. Entonces, lo que tú tienes es un modernismo periférico, como que llamé, ¿no? Modernismo de pocos recursos. ¿Entiendes? El modernismo de rico, de grandes recursos, ¿no? Y el modernismo pobre de pocos recursos. Pero es todo modernismo en la capital, desafortunadamente. No, ahí mostraste posmodernismo. ¿Sí? Fatal. Sí, terrible, ¿no? Cuando uno pensaba que nadie pudiera hacer algo peor, entonces la cosa viene. Total. Chicos, ¿alguien más quiere decir algo? Jonier. Bueno, no, primero, muchas gracias, profe Federico, por la exposición. Pues yo no lo había visto así nunca. Yo nunca lo había visto así. Y fue muy, muy interesante, pues, desde el inicio, porque uno se imagina Brasilia como, pues, como desde la Está intermitente, ¿no? La transmisión. Sí, a Junior siempre le pasa lo mismo. Perdemos un poquito a Jonier. Siempre se queda hablando como robot. Esperemos a ver qué vuelve, le decimos que apague la cámara, a ver si le llega mejor la señal. ¿Algún otro? Yo quería hacer un comentario. Bueno, ya llegó Johnny. Regresó. No, primero, primero Tati, tranquila. Si quiere apaga la cámara, Jonier, a ver si mejora. Listo. Dale, a ver. Sí, o sea que yo creo que Brasil es como muy teorizada, pues lo que más me impactaba era como la poca... Siempre que va a hablar del tema, justo. Sí. No, dale, Tati, entonces. Quedamos cada vez más curiosos de lo que Jonier iba a hablar. Un momento de tensión ahí. Hay una censura, hay una censura de los diablos del modernismo. Están censurando a Jonier, déjole paso a Tatiana un momentico, a ver si logras arreglar. Dale, Tati. Bueno, buenas noches.
Me encantó la conferencia, realmente. Yo había también, pues yo creo que todos tenemos como la misma historia de haber escuchado y haber entendido a Brasilia, pues como solamente el plan piloto, no más, no había más de ahí. Y lo que decía el profesor, que empezó a crecer como en sus extremidades, las alas empezaron a crecer, fin, no más. Pero a mí siempre me quedaba mucho la duda como de qué pasa con las personas que realmente les tocó este plan. O sea, ¿cómo vive la gente ahí? ¿Cómo realmente lo sintieron como todo este, llegar ahí con este plan nuevo, con este plan piloto nuevo, como entrar a vivir en este lugar que supuestamente iba a ser como el futuro de todas las ciudades, ¿cierto? Como esa imagen futura de todas. Y cómo ver ese progreso de que las cosas pues no son estáticas, no se quedan así para siempre y tienen que sí o sí mejorar. O sea, que nosotros los arquitectos diseñamos con una percepción de perfección, me imagino yo, creo yo, de inmediatez, supuestamente futura, pero yo creo que nos centramos es como en lo inmediato. Y luego ver cómo todo esto tiene que migrar de alguna manera. Y lo más difícil que me pareció era que tú dices que es declarada como Patrimonio de la Humanidad, y sé que eso tiene un montón de limitaciones con respecto a los cambios que se le pueden hacer o no a la ciudad, porque se supone que cuando te dan la declaratoria, pues o eso es lo que entiendo, que te dan la declaratoria y tienes que seguir conservando como todos esos criterios para poder mantener la declaratoria. Entonces me pareció muy interesante cómo nos cuentas pues, tu percepción, tu vida en la ciudad, que realmente el crecimiento fue no solamente de las alas, sino de la cabeza, la cola y demás. Sí, sí, sí. Y todo este proceso y esta evolución de la ciudad me pareció muy, muy, muy interesante. Ujú. Tú sabes, Tatiana, que tenemos que darnos cuenta de que el centro, las supermanzanas del plan piloto, son muy apreciadas por la población, son áreas muy agradables, sin duda, ¿eh? El problema no es esto, el problema es que las supermanzanas, como pensadas para Lúcio Costa, no son accesibles, punto. Entonces, la ciudad no podría ser exclusivamente las supermanzanas, porque como hoy, tú sabes que solamente 7% de la población de la ciudad habita en el plan piloto. 7, 93 están para allá, para los afueras. Entonces, eh, son muy agradables, sí. Nosotros ahora vivimos en la periferia, somos también periféricos, pero periféricos de clase media, ¿no? Porque yo proyecté mi propia casa y hace 20 años que estamos habitando en la periferia y no en una supermanzana. Pero nuestros hijos, la hija y el hijo, crecieron en una supercuadra del plan piloto de Brasilia, ¿no? Con situaciones confortables, claro, muchísimo, muchísimo placerosas, ¿eh? Vamos a decir así. Yo caminaba con mi mujer a lo largo de 6 supercuadras para el este, para verse todos los días por las mañanas bajo los árboles. Maravilla, pero somos afortunados o suficiente para pagar por este espacio. El problema es este, que Lúcio Costa dice que la ciudad fue pensada para un futuro donde todos seremos clase media. Este futuro, ¿cuándo llegará? Hace 60 años. No llegó todavía. No llegará jamás. Porque no tenemos. Bueno, y la distopia para la cual caminamos rápidamente es terrible hoy, ¿no? Entonces, la situación parece que será peor en el futuro, no como la es de la situación de hoy. Entonces, este futuro hipotético es un futuro que es completamente equivocado, completamente errado, ¿no? Este futuro no llegará, la sociedad no será todos de clase media, para lo cual el plan de Lúcio Costa es adecuado. Entonces, había que tener pensado en algo como la Vila Planalto, por ejemplo,
donde tú tienes una variedad de tipos de tipos de espacios domésticos mucho más larga de que un apartamento mayor o menor, más grande o más chiquitito, ¿no? Para que tú tienes valores diferenciados de mercado. Nuestra tesis central es que apartamentos de supermanzanas no son suficientes como tipo. No son. Lejos. Estamos muy lejos de que un tipo supermanzana de Lúcio Costa pueda constituir la ciudad para toda la gente. Esto no es así. No es así. No fue a lo largo de los 60 años de la historia. No será en el futuro. Entonces, eso es. Excelente reflexión, la ciudad para todos. Muy pertinente ahora pensarlo desde ahí. Johnny, ¿lo lograste? Vamos a ver si sí, profe. Profe, pues lo que quería decir era, por ejemplo, que me interesaría saber, por ejemplo, cuántas personas van al trabajo en Brasilia, por ejemplo, en bicicleta o caminando. Me gustaría, pues, si por ejemplo él sabe, por ejemplo, en comparación con Ámsterdam, que me parece una ciudad como muy ejemplar en eso, y pues pasa lo mismo, es porque es como una cultura que se ha generado en el tiempo y que hace que esta ciudad, pues, como comparación en Brasilia, sea una ciudad como muy compacta en sus servicios, ¿cierto? Entonces vemos como que esa segregación tan grande que hay en Brasilia es como ese gran déficit que tiene económico y social, porque es como que los servicios están muy lejos de la gente por esa trama que se trazó hace muchos años, pienso yo. Sí, sí. Y me parecía interesante, y lo que quería decir era como que ahora se debiera de empezar a mirar, que una vez hablamos con el profe, como de mirar la ciudad primero en esa capa social, y para conocerla, y no desde arriba, como lo hacían hace muchos años, porque se desconocen todas esas tramas que ya habían, que me parecía muy interesante los datos, porque yo creo que ahí había como un resultado, y era como que en donde se podían mezclar como muchos usos y muchas personas, ricas, pobres o medias, era como donde era como el lugar más interesante de la ciudad. Y yo creo que cuando una ciudad logra compaginar eso, como que los servicios, esos estratos sociales, como que es estable hasta cierto punto, porque es como las dinámicas son muy variadas para todos, y me parecía interesante. Entonces yo le quería preguntar a usted como qué piensa de empezar a organizar la ciudad y planificarla desde las dos escalas, desde la escala baja, desde abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Sí. Y la otra esa era como interesante, y el tema ese del dato ese de cuántas personas van a trabajar caminando y cuántas van en bicicleta, porque Sí. eso pues, sí, me parecía interesante, y muchas gracias, profe. Roger, imagínate que en una ciudad donde el promedio de distancia casa-trabajo es 24 kilómetros, ¿cómo que tú puedes usar una bicicleta? Solo si tú eres un atleta olímpico, ¿no? Es imposible, completamente imposible. Y las estadísticas de la movilidad en Brasilia son las peores de Brasil, las peores. Me recuerdo ahora que el transporte por carros, solo para comparar, el transporte por carros en Brasilia, de las viajes para todos los fines, ¿no? Casa, trabajo, servicios, cultura, lazer, educación, para todos los viajes. En Brasilia por carro son 45%. En São Paulo, 35%. En Brasilia, el uso de todos los otros medios de transporte, de bicicleta, a pie y tal, es algo como 25%. En São Paulo, esto salta para quase 38%, uma coisa desse tipo.
Entonces, la importancia del carro en Brasilia es la mayor de Brasil. Y la no importancia del transporte público en Brasilia es también el mayor. Entre el transporte público en Brasilia, creo que en cuanto en São Paulo es algo como 36, en Brasilia es algo como 27 o una cosa de ese tipo. Entonces, todos los indicadores de movilidad son los peores posibles en Brasilia. Y esta cosa, como yo dije antes, esta cosa está muy relacionada a la configuración dispersa de la ciudad, porque simplemente es imposible que tú te apropies de este espacio de una manera diversa de esa, ¿no? Y la cosa que tú hablas es muy importante también, y gracias por la pregunta, porque la cosa de planear de abajo para cima y de cima para abajo. Nuestro trabajo con la población en Brasilia está siempre en el modo de producción de abajo para cima, para arriba. O sea, un modo de producción del espacio que incluya, que hagan como parte de este proceso una gran parte de los sujetos sociales más populares. ¿Okay? Esto pasó, por ejemplo, en la Vila Planalto, donde había profesores y estudiantes y técnicos del gobierno relacionados al proceso de legalización de la Vila Planalto, porque un día se dijo que la vila debería desaparecer, como otras desaparecer. Imagínate, una cosa fascinante que es aquello barrio hoy, debía un día ter desaparecido, porque los acampamentos de constructoras que llegaron en 1957 eran provisorios, no debían ter permanecido. Entonces, fue una lucha intensa, de nuevo, como tú pones, como Ronier pone, de abajo para arriba, una lucha intensa de los moradores, de los habitantes de la vila, junto con profesores, con estudiantes, con profesionales, con arquitectos. Sí, debemos hacer justicia para los colegas arquitectos del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Porque con ellos también, juntos con ellos, pudimos lograr nosotros llamamos la fixación de la vila, o sea, la legalización de la Vila Planalto. Entonces, hay otros ejemplos también. Hay un otro acampamento, que es el acampamento de la Tele Brasilia, en fin, que tiene las características aproximadas de la Vila Planalto, que también fue un asentamiento con una lucha muy grande. Hoy, por ejemplo, hay una lucha también de la producción del espacio de abajo para cima de la asociación de los comerciantes de una de las avenidas más importantes. No les hablé de eso porque no había tiempo, pero hay una lucha de esa asociación de comerciantes, ¿no? de pequeños hoteles que llamamos posadas. No sé si ustedes llaman también posadas. Son pequeños hoteles populares, ¿no? Populares de la avenida que tenemos hoy, que están amenazados incluso por el gobierno, pero son muy fuertes y en todas las ocasiones donde es posible estar junto con ellos, yo voy personalmente a estas audiencias llamadas audiencias públicas, ¿no? Estos meetings, estas reuniones públicas donde ellos están presentes. Yo tengo tenido la oportunidad de escribir documentos, ¿no? En defensa, ¿no? En favor de estas asociaciones, de estos sujetos sociales que están produciendo la ciudad de abajo para cima también, para favorecer la legalización de estos servicios que hasta hoy son ilegales. La gente no puede poner los nombres de los pequeños hoteles y de las posadas, porque son ilegales. Entonces, la gente sabe de la existencia, pero sabe un poco que
de boca a boca, informalmente, tú sabes, uno que cuenta para otro, pero no es posible poner los nombres de los hoteles. Claro, dinámicas, Porque son ilegales. No, dinámicas ilegales, claro. es una cosa increíble, increíble eso. Entonces, son muchos ejemplos. Doy para ustedes solamente estos dos ejemplos, y son ejemplos muy interesantes de cómo nosotros en la academia estamos históricamente somos muy próximos históricamente de estos, insisto, denominados así, sujetos sociales de la producción de la ciudad, Ajá. que no son las capas superiores, pero son la base misma de la sociedad, las camadas más populares que producen el espacio de la ciudad también, paralelamente. Claro, Federico, te agradezco mucho. Ya se están cumpliendo el tiempo que habíamos pactado. Me daría pena alargarnos un poco más. Yo quisiera decir un par de cosas bien interesantes con eso último que dices. Pues nosotros tenemos una posibilidad de expedita, pues ya que estamos estudiando o estamos proyectando para poblaciones existentes que llevan un largo periodo habitando esos territorios y de los cuales podemos sustraer conocimientos para poder proyectar. Yo como que a veces intento hacer ese símil de Lucio Costa en aquel momento, que le digan a uno como arquitecto, haga una ciudad en este terreno totalmente plano, vacío, sin nada, uno que se imagina, claro, empieza a poner en práctica todas las teorías que estaban vigentes en ese momento. Y obviamente eso pesó un montón, el tema de no tener mixtura de usos, de pensar la ciudad, como decía Johnny, desde la parte de arriba, dividiendo tan tajantemente los usos de toda la ciudad, y eso hace lo que Federico bien decía, que fue una ciudad temporal, una ciudad que los fines de semana muere en algunos puntos y en otros vive y se habita, ¿cierto? Eso es algo bien interesante también para que lo tengamos de presente, entender el contexto en el que se hizo Brasilia, y en el momento pues, en el que el automóvil estaba en un auge importante. Entonces, eso nos queda como reflexión, entender que nosotros como arquitectos estamos proyectando para el futuro. Ellos intentaron, yo sé que de muy buena manera, obviamente. Lucio Costa no creo que lo haya hecho adrede, pues, y él estaba pensando pues, en un mejor futuro. Claro, claro. Por supuesto. Claro, Sí, sí. todas las teorías y todas las ideologías que ellos tenían, para que vean las implicaciones que nuestras decisiones como arquitectos tienen. Creo que eso es un gran aprendizaje. El segundo aprendizaje es que me quedo también con esa frase, el saber social como un saber funcional. Cómo estas otras conurbaciones y cómo estas otras construcciones de la periferia ahora son raramente el mejor vividero pues, de Brasilia, porque se configuraron de otras maneras, no fueron así súper planeadas, pero se lograron construir y ahora es donde la mayor cantidad de personas vive en la ciudad. Y eso también creo que es bien importante, ¿cierto? Aprender de esos saberes funcionales, no llegar a imponer a sus territorios, sino aprender con ellos y construir con ellos, ¿cierto? Mucho hemos revisado acá, no sé, Federico, si has escuchado a Francis Queré, esa construcción que él vaya, aprende unas técnicas que vienen luego a la comunidad y las aplica con los saberes ancestrales, entonces las evoluciona, ¿cierto? Sí. Y eso creo que es totalmente pertinente en nuestro contexto. Yo te agradezco mucho, Federico, una charla extremadamente sugerente para nosotros. Un gusto. Esperamos volverte a tener Puro. por acá y estar en Sí, sí. contacto con vos. Un gusto enorme, felicidades para ustedes, muchas gracias, muchísimas gracias, porque para mí es una gran oportunidad de compartir estas ideas que venimos elaborando, trabajando durante tantas décadas. Son décadas, no son años, ¿no? Claro, y Entonces, te felicito por las publicaciones y por la editorial que dices que arrancaste. Me parece fascinante compartir conocimiento y dejar ese conocimiento ahí para futuras generaciones. eso es. Te felicito y te aplaudo. Muy bien. Eso es. Ok, muchas gracias a todos ustedes por la Sebastián, ¿puedo atención, el interrumpir? interés. Hola, Alejandro.
Mario, Hola, ¿cómo Holanda. estás? Sí. Qué pena interrumpir, Sebastián. Gracias, Holanda, por compartir el conocimiento y cuando sea grande Imagínate. quiero ser como tú, Holanda. Gracias por Muchas compartir gracias. tanto Sí. estudio. La única diferencia entre nosotros es el kilometraje. Eso es. Solo. Muy bien, Ok. Federico. Gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que pase buena noche. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao.